Bienvenidos a todos y a todas una vez más al canal de Quantum Society, tu comunidad joven de ciencia y tecnología. Y bueno, en el día de hoy, como conocéis la serie QS Meetings, traemos a los mejores divulgadores, investigadores, empresarios, etcétera, del sector. Os traemos a un invitado muy especial del Instituto de Astrofísica de Canarias, José Alberto Rubiño Martín. Pues hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros y hablar unos minutos pues, sobre temas que me apasionan, la investigación. Yo trabajo en cosmología, el estudio del universo como un todo y en particular el estudio y la caracterización de la luz más antigua que hay en el universo, el fondo cósmico de microondas. Genial. Bueno, para quien no lo sepa, Alberto ha estado en el experimento Planck, que básicamente, bueno, hablaremos de él, han visto nacer al universo, lo más, el embrión, también en el experimento Quijote, y además es autor y divulgador científico. Lo veremos más adelante. Entonces, vamos allá. Entonces, bueno, Alberto trabaja como investigador, como hemos dicho, en el Instituto de Astrofísica de Canarias y astrofísico. Entonces, ¿a qué se dedica exactamente usted, que es cosmólogo? Bueno, pues un cosmólogo esencialmente dentro de la astrofísica son los investigadores que se dedican a estudiar, como decía, el universo como un todo. En concreto, en nuestro grupo de investigación hacemos cosmología observacional, entonces utilizamos herramientas, esencialmente instrumentación y telescopios que o bien situados aquí en los observatorios de Canarias o bien telescopios espaciales, pues nos permiten caracterizar y captar estas señales que nos llegan del origen del universo. Vale, y precisamente hablando de estos telescopios y del origen del universo, por lo que tengo entendido, ustedes tienen la foto, digamos, más embrionaria de nuestro universo, ¿no? Gracias al experimento Planck. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esto es jugar con el hecho observacional de que la luz tiene una velocidad finita y sabemos Exacto. que en el universo mirar lejos es mirar al pasado. Cuanto más lejos están las cosas, más tiempo tarda la luz en llegarnos. Entonces, claro, la pregunta es obvia, ¿no? O sea, ¿qué es lo más lejos que podemos llegar a mirar? Sabemos que nuestro universo es un universo finito en el tiempo. Empezó, sabemos, gracias a, entre otros experimentos, al satélite Planck, sabemos que nació hace unos 13.800 millones de años y la cuestión es, ¿podemos captar luz de esa época? Y la respuesta es que sí. Hay una luz que queda de remanente en el universo de apenas cuando el universo tenía unos 380.000 años, que es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas. Era una luz que en aquel entonces tenía una temperatura muchísimo más elevada porque las condiciones físicas en un universo que se expande cambian con el tiempo. El universo era más denso y más caliente en el pasado, pero ahora esa luz se ha enfriado hasta tal punto que para detectarla hoy día necesitamos instrumentación en el dominio de las microondas. Hablaremos de su libro, tiene el libro del fondo cósmico de microondas y precisamente trata esto. Claro, de aquella, yo no lo sé, aquí es ignorancia, pero ¿había luz visible? ¿En qué espectro nos encontrábamos de aquella? En el momento en que se formó esta luz, era luz en el rango visible. De hecho, cuando se libera esta luz, por hacer una analogía con una estrella, nuestro Sol tiene una temperatura equivalente a unos 6.000 grados y en aquella época pues, sería el equivalente a una estrella un poquito más roja, de unos 3.000 grados o así. Que es una luz que está en el espectro visible. Pero es que un universo en expansión, descrito por la relatividad general, sabemos que se enfría y esa temperatura pues, que estaba en el espectro visible hace 13.800 millones de años, hoy día pues, cae en el dominio de las microondas, ondas de radio esencialmente. Claro, se ha corrido, al fin y al cabo. Efectivamente. Efecto Doppler, ¿no? Doppler relativista. Es un desplazamiento al rojo. Hay varios mecanismos que pueden dar el desplazamiento al rojo. El mecanismo Doppler es uno de ellos, pero la propia expansión del universo no es exactamente un Doppler, pero produce ese mismo efecto de desplazar hacia colores más rojos, a enfriar la radiación. Claro, vale. Y entonces, además de, digamos, el satélite Planck, ¿en qué otros proyectos estáis involucrados en el observatorio, por ejemplo, del Teide, ¿no? ¿Y de qué tratan, grosso modo? Bueno, esta luz de la que estamos hablando, el fondo de microondas, ¿sí? Se conoce desde hace relativamente poco. Se descubrió en los años 60, en 1965. Aquí en el observatorio del Teide, uno de los dos observatorios que gestiona el Instituto de Astrofísica de Canarias, pues tenemos instrumentos dedicados a estudiar esta luz pues desde mediados de los años 80. Yo ahora particularmente pues estamos involucrados en un instrumento que lideramos en un proyecto que lideramos desde aquí, que se llama el experimento Quijote, que son estos telescopios que ven aquí detrás de mí. El croma. Efectivamente. Y bueno, pues son telescopios que
caracterizan esta luz que nos llega del fondo cósmico de microondas. Son telescopios de radio, son radiotelescopios, Claro. pero que además tienen una particularidad, y es que son polarímetros, o sea, nos permiten también analizar las propiedades de polarización de la luz, porque esas propiedades nos traen información de qué es lo que ocurrió en el universo apenas una fracción de segundo después de su nacimiento. Está como encriptada, podríamos decir. Está codificada. Las condiciones físicas y los procesos físicos que tuvieron lugar en el universo recién nacido imprimen una huella en esa radiación que puede ser descifrada caracterizando las propiedades de polarización. Claro, hay muchas mentes pensantes, mucha electrónica y sin duda mucho ingenio. Vale. Sí. Tecnológicamente, la verdad... Bueno, perdón. No, sin problema, siga. No, decía que efectivamente, tecnológicamente también esta instrumentación es muy compleja, ¿no? Estamos intentando captar radiación en el dominio de radio. Todo el mundo conoce antenas de televisión por satélite. FM y también, claro. Sí, bueno, aquí estamos un poquito más arriba. Estamos en el dominio de los móviles un poquito más. Nosotros, Quijote trabaja entre 10 y 40 gigahercios. Vale. No sé, los ordenadores trabajan a 2 gigahercios, los microondas de casa, los móviles pues están también por los pocos gigahercios. Ahora las nuevas constelaciones de satélite pues entre 10, 20... Starlink, 30. ¿no? Y estos. Starlink, por ejemplo, entre 10 y ¿Sí? 20, 25, casi llegando a 30 gigahercios, pues tienen enlaces de bajada y subida también por esas frecuencias. Vale. Por lo que hay que tener cuidado, hay que saber evitarlas para hacer... Exactamente, los avisos a Elon Musk han sido repetidos. Vale, y tenemos una pregunta que yo mismo aparte la hago, o sea, hay que ser humilde, sobre todo en ciencia, que se basa en me puedo equivocar, pero lo importante es aprender o coger la mejor idea, ¿no? Y es sobre la materia oscura y la energía oscura. O sea, al fin y al cabo se habla mucho de estos términos, pero ¿qué son realmente y en qué se diferencian? Y si se descubriesen, ¿qué podríamos lograr? Bueno, es una pregunta amplia. Fastidiada, sí. La energía oscura y la materia oscura son dos constituyentes esenciales que necesitamos para entender cómo evoluciona el universo y cómo es su dinámica y cómo esencialmente se mueven todas las estructuras que observamos en el universo. Claro. Observaciones del fondo cósmico de microondas, las que hemos hecho, por ejemplo, con el satélite Planck o con otros experimentos, pero también otras observaciones que podemos hacer estudiando el universo como un todo, como pueden ser pues, utilizando telescopios ópticos y caracterizando cómo se distribuyen las galaxias en el universo, cómo se estructuran, cómo se agrupan y cómo esa agrupación evoluciona en el tiempo. Volvemos a esta idea, mirar lejos es mirar al pasado. Por lo tanto, cuando observamos las galaxias más lejanas, vemos en cierta manera un universo más remoto. Bueno, pues todas estas observaciones pueden ser explicadas, solamente pueden ser explicadas si existen estos dos ingredientes. La materia oscura es materia, en el sentido de que gravita, es una materia que no es luminosa porque no es trazada, no interacciona con la luz, no es trazada por nuestros métodos convencionales para identificar luz, pero sabemos que está ahí porque medimos muy bien sus efectos de gravedad. La relatividad general nos permite cuantificar efectos como el efecto lente gravitatoria, que nos permite medir cuánta masa hay independientemente de que no la veamos en objetos astrofísicos. Y sale mucho más, ¿no?, de lo que se ve. Sí, lo que vemos es que si nos imaginamos una tarta, que sería el contenido de energía total que existe en el universo en el momento actual, la materia ordinaria es un 5%. Claro. Mientras que la materia oscura viene a suponer un 26%. Básicamente es un factor 5 más abundante que la materia ordinaria. Claro, el gran trozo de la tarta en este momento actual es la energía oscura. Eso no es materia. Vale. Es un componente que la respuesta más honesta que podemos dar ahora mismo en astrofísica es que no sabemos lo que es, pero tenemos caracterizado razonablemente bien sus efectos dinámicos. Sabemos que esta energía oscura, que es un componente que en términos de gravedad produce efectos de repulsión, sabemos que está provocando que el universo se acelere cada vez más. De hecho, hace pocos años se dio el Premio Nobel de Física a ese descubrimiento de la aceleración del ritmo de expansión del universo. Eso es, en otras palabras, el descubrimiento de que existe ese mecanismo, una energía oscura, algo que está produciendo
que se acelere un ritmo de expansión cuando la gravedad, o sea, si solamente hubiese que era en materia en el universo, pues tendería a hacer lo contrario, a frenar. Claro, La claro. gravedad es una fuerza de atracción. En todos los millones de años que han pasado se acabaría siendo frenando. Vale. ¿Cuál es el proyecto realmente que más ha disfrutado, en el que más ha disfrutado tanto trabajar, o piensas que le ha aportado más a la ciencia, quizá, o de su grupo? Bueno, a ver, probablemente por el impacto que ha tenido, el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea Claro. ha sido el proyecto de referencia estrella en cosmología. Las misiones espaciales son proyectos a 20 años vista, o sea, llevan 10 años de desarrollo hasta Claro. el lanzamiento, y luego la explotación científica pues lleva prácticamente otros tantos años. Y bueno, el legado de Planck, el hecho de tener esa imagen tan detallada de cómo era el universo primitivo y poder haber inferido de ahí con una precisión por debajo, en muchos casos, en muchos parámetros, por debajo del 1%, saber cuál es el contenido de materia oscura, de energía oscura, cuáles fueron los mecanismos físicos que dieron lugar a la formación de todas las estructuras en el universo. El hecho de que Planck, por ejemplo, haya verificado que todas las estructuras que vemos en el universo vienen de fluctuaciones cuánticas que se generaron en esos instantes iniciales, y digo lo de fluctuaciones cuánticas porque va muy en la línea con cómo llamáis, ¿No? Con José, la ¿Eh? teoría... Con José, José Edelstein. Por ejemplo, o bueno, vosotros sois Con Quantum nosotros. Society. Quantum Society, claro que sí. Entonces, Muy bien. tenía que salir Quantum aquí. Claro, Vale, siempre. pues, Esto es de la teoría cuántica de campos, al fin y al cabo, ¿no? bueno, Directamente. una de las predicciones que se ha podido verificar con Planck es que entendemos que el mecanismo que produce las semillas de todas las estructuras que hay en el universo es un mecanismo cuántico, que tuvo lugar en la primera fracción de segundo de vida del universo. Vale, y Alberto, bueno, hemos dicho antes que también tienes un libro, ¿no?, que se llama El Fondo Cósmico de Microondas, que publicaste para la colección de RBA. Y yo quiero hacer una pregunta, y es si te dedicarías quizás más en profundidad a la divulgación, a expensas de que lógicamente eres investigador ante todo. Bueno, la verdad es que la investigación es un mundo enorme, con muchísimas posibilidades. Yo me considero investigador, pero me parece importante que un investigador que está haciendo investigación, digamos, en estos temas frontera del conocimiento actual, de lo que entendemos del universo, pues dedique un tiempo a revolver a la sociedad pues qué es lo que se está haciendo, porque hay gente que tiene interés en saber cuáles son los últimos estudios y cuáles son los últimos avances. Entonces, bueno, a mí me gusta hacer esa tarea dentro de las posibilidades, teniendo en cuenta que pues hacer la investigación implica, en mi caso particular, estos desarrollos de instrumentación específica para hacer estas medidas, pues lleva mucho tiempo. Claro, y dedicación, está claro. El esfuerzo tiene que ser, hay que medir la energía que uno tiene para trabajar. Alberto, entonces, en torno a esto de los podcasts, ¿no?, que sabemos que antes estuvimos justamente hablando de José Edelstein, y sabemos que coincidís en un podcast que, bueno, lo primero, ¿cómo se llama este podcast? Bueno, estamos hablando de Coffee Break, Señal y Ruido. Coffee Break. ¿Y de qué trata? Bueno, es un podcast de actualidad científica que se lleva desde aquí, desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Bueno, pues, ¿sí? El grupo de Héctor Socas y compañía, pues yo participo de vez en cuando como tertuliano, o sea, como invitado, y es un podcast de actualidad científica. Se trata de comentar las últimas noticias de ciencia y tecnología, pues semana a semana, de qué es lo que va ocurriendo en ciencia y cuáles son las últimas novedades. Vale. Y en tu opinión, personal, por favor, pero a modo de hacer una visión, digamos, global en España, ¿cómo ves la cabida para más astrofísicos, que es tu vocación? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo te respondería casi un poco más en general. La ciencia. Sí, investigación. Sino a nivel de ciencia en general. Sí. Bueno, yo creo que existiría la posibilidad, o sea, si uno ve, por ejemplo, la inversión promedia que se hace en I+D en Europa y se compara con España, pues todavía tendríamos rango de crecimiento, porque estamos básicamente a la mitad de la inversión promedia europea. Entonces, sí hay en principio posibilidades de desarrollo,
Y yo creo que si esto se pregunta a la gente, yo creo que estaríamos todos de acuerdo, o la gran mayoría estaríamos de acuerdo en la importancia de movernos más hacia una sociedad en la que se apuesta más por la investigación, por el desarrollo y bueno, pues en mi opinión sí que hay más cabida para investigación en general, tanto investigación básica, que es esencial porque es el motor, pero por supuesto también investigación aplicada, o sea, desarrollos a partir de la ciencia Sí, básica. y más de más sí, al fin y al cabo, sí. también de empresas privadas, que luego es lo que se da a la sociedad y lo que hace que avance la humanidad, que siempre lo decimos, o sea, seamos claros, es la ciencia, entonces hay que invertir en esto porque es lo que te va a dar de comer, como dijo Quantum Fracture, quizá no ahora, pero sí en 10 años es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, José Alberto, solo podemos dar las gracias desde aquí, por mi parte, y de parte de toda la comunidad de Quantum Society, por dar a conocer tu historia a toda la comunidad universitaria de España y más allá. Entonces, si quieres una despedida, un saludo, lo que sea, como pues hay muchos que dicen saludos, mamá. Pues nada, un placer haber compartido este ratito con vosotros. Y nada, estamos aquí en Tenerife, continuamos con estos experimentos. Sí. Y bueno, pues cuando vengan por Tenerife, pues aquí estamos. ¿Estamos invitados? Claro, por supuesto. Maravilloso. En cuanto podamos, vamos a ir allí. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, esto es Quantum Society, esta es tu comunidad joven de ciencia y tecnología y dejamos todas las redes en la descripción. Dejamos también del Instituto de Astrofísica para que os informéis y hasta el próximo vídeo. Chao.